Buenos días, otra vez. El Señor les bendiga. Muchos saben, hemos estado predicando una serie de sermones en el libro de Esther y hemos llegado al capítulo 5. Así que les pido por favor, busquen en sus Biblias el capítulo 5 del libro del Antiguo Testamento que está nombrado recordando a la reina Esther, la reina de Persia. Mientras ustedes lo buscan, permítame darles un breve contexto. Estamos aproximadamente en el año 480 a.C. La reina Esther llegó a ser reina de Persia porque hubo un concurso de belleza después de la destitución de la reina Vasti. Y aproximadamente 7,000 señoritas fueron raptadas de sus casas y hubo un concurso de belleza. La más bonita, la agraciada fue Esther, la que más le gustó al rey, y ella llegó a ser la reina Esther. Ella antes se llamaba Adasa, pero llegó a ser la reina Esther porque halló gracia delante de los ojos del rey. El rey Asuero, conocido en la historia mundial o en la historia universal como el rey Jerjes, el gran rey Jerjes. Se han encontrado incluso datos arqueológicos que él se hacía llamar el rey de reyes y señor de señores. Uno de los más grandes imperios que ha visto la humanidad. Jerjes ha sido el que, según el versículo 2 del capítulo 1, su imperio se extendía desde la India hasta Etiopía. Imagínense una cosa, 3 veces del tamaño de los Estados Unidos. Y ella llegó a ser reina, pero ella, según el capítulo 2, versículo 7, ella ocultaba que ella era de ascendencia judía. Ella era huérfana, pero fue adoptada por su primo mayor y fue criada como hija de Mardoqueo. Mardoqueo le dijo, no digas que tú eres judía, no digas de cuál es tu pueblo y no digas mucho más de lo que tengas que decir, porque nosotros no nos devolvimos a Jerusalén como Ciro lo permitió en el 538 a.C. y nos quedamos viviendo aquí en Susa. Mejor tú no le digas a nadie que tú eres judía. Quédate tranquilita porque pueden atentar contra ti. De hecho, Mardoqueo, cuando en el capítulo 3 Amán llegó a ser encumbrado, pero fue Mardoqueo que le salvó la vida al rey, pero Mardoqueo fue el que fue ascendido a primer ministro, a la mano derecha del rey. El rey incluso le dio su anillo para sellar todas las cosas que Amán dijera, y Amán, porque Mardoqueo no se inclinaba, no se arrodillaba ante Amán. Entonces ahora, la semana pasada, quedamos con la amenaza de la destrucción y la extinción de los judíos. 17 millones de judíos en todo el imperio iban a morir en el 13 del mes de Adar, porque Mardoqueo no se humillaba ante Amán. Y Amán mandó a destruir, echando sus suertes, su pur. Entonces ahora Amán quería destruir, extinguir a todo lo que Mardoqueo representaba, incluyendo todo su pueblo. Con esa amenaza, Esther y Mardoqueo en su lamento ahora convocan al pueblo en el capítulo 4 a un ayuno de 3 días. Y en ese ayuno nadie debía comer ni beber, mientras Esther se preparaba para presentarse ante el rey y Mardoqueo se levantaba de su ceniza, de su lamento, de haberse roto las vestiduras. Y ahora prepararon un plan que lo vamos a ver en el capítulo que viene. Pero hoy vamos a ver la resolución cuando Esther se presenta ante el rey, porque recuerden, había una ley en el capítulo 3, el capítulo 4, vimos que una sola ley había en Persia que decía que cualquiera que llegara ante el rey sin haber sido llamado, pues le cortaban la cabeza. Así de sencillo. Y ahora la reina Esther no había sido llamada por el rey durante 30 días. Y ahora, luego de este ayuno, ella va a presentarse ante el rey, no sin antes decir sus famosas palabras: si tengo que morir, moriré, en el versículo 16 del capítulo 4. Ahora, esa es la escena, esa es la antesala a lo que hemos visto. Esther preparándose 3 días sin comer ni beber, solamente ayunando, muy probablemente orando, porque siempre el ayuno va acompañado de oración. Pero 3 días, imagínense cómo puede estar esa pobre muchacha, ya de 25 años, 5 años de casada con el rey, unos cuantos años ya de casada, pero 3 días sin beber, sin
comer, toda demacrada, con los cabellos, usted sabe cómo, y ahora esta se va a presentar delante del rey con la expectativa de que si el rey no extiende su cetro, pues su cabeza va a rodar. Y ahí está la tensión, el clímax, con tal de que, según órdenes de Mardoqueo, Esther pudiera interceder por estos 17 millones de judíos que iban a ser masacrados en el 13 del mes de Adar dentro de exactamente 11 meses. Y ahí está el clímax, la expectativa. Y Esther tiene que interceder ante el rey Asuero para que Amán no ejecute el decreto de extinción. Así llegamos al capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5 entero. Esther, capítulo 5. Al tercer día, Esther se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Allí, en el aposento real, estaba el rey sentado en su trono. Y al ver a la reina Esther en el patio, la vio con mucho agrado y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. Y Esther se acercó entonces y tocó la punta del cetro mientras el rey le decía: ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Y Esther dijo: dígnese su majestad asistir hoy con Amán al banquete que para su majestad he preparado. Y el rey respondió: deprisa, llamen a Amán y hagan lo que Esther ha dicho. Y así el rey fue con Amán al banquete que Esther había preparado. Ya en el banquete, mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther: ¿cuál es tu petición? ¿Qué te será concedida? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué te será concedida? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Y Esther respondió: esta es mi petición, este es mi deseo. Si merezco que su majestad me vea con buenos ojos, y si su majestad se digna concederme lo que pido y deseo, le ruego venir con Amán a otro banquete que les prepararé mañana. Y entonces haré lo que el rey ha ordenado. Ese día Amán salió contento y rebosante de alegría, pero cuando vio que Mardoqueo estaba a la puerta del palacio del rey y que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra él. Sin embargo, contuvo su enojo y se fue a su casa. Y allí mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les habló de las muchas riquezas y de sus muchos hijos y de todo aquello con que el rey le había engrandecido y honrado por encima de todos los príncipes y siervos del rey. Y añadió: incluso la reina Esther no invitó a nadie más al banquete que ella había preparado para el rey, sino solo a mí. Y también me ha invitado para el banquete de mañana con el rey. Pero todo esto no me sirve de nada cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces Zeres, su mujer, le aconsejó, y también todos sus amigos, que hagan una horca de más de 20 metros de altura, y mañana, cuando veas al rey, pídele que cuelguen allí a Mardoqueo, y tú ve con el rey al banquete, y alégrate y pásalo bien. Y esto le pareció bien a Amán, y mandó a preparar la horca. Hasta allí la lectura por hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por el capítulo 5 del libro de Esther. Es un capítulo triste y difícil. Sabemos que es una novela que tú la terminas con un final feliz, pero en este clímax de la historia está complicada la situación para tu pueblo. Rogamos, Señor, que a los que ya tenemos el libro completo nos ayudes a entender que tú tienes control de todas las cosas, que tu providencia es mucho mayor que cualquier circunstancia, pero que la identidad que tú nos das es mucho mejor que aquella que el mundo ofrece. Por eso nos ponemos en tus manos, nos abandonamos en tus brazos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este sermón yo lo he titulado: Jesús nos da una mejor identidad. Ya vamos a ver algo de identidad.
y el contraste de la identidad. Pero también vamos a ver algunas aplicaciones para el día de hoy. En nuestra ciudad se hablan aproximadamente 137 idiomas. En esta ciudad no solamente hablan inglés y español. En esta ciudad se habla todos los idiomas del mundo, o mejor dicho, casi todos los idiomas del mundo. En Washington, D.C. están todas las embajadas habidas y por haber del planeta, están en esta ciudad. Y usted puede encontrar en las calles gente de cada país del mundo. Tuve un amigo una vez que me dijo que él trabajaba para la FBI y que él sabe que esta ciudad es la ciudad con más espías en el mundo. No solamente espías propios, sino también espías secretos de otros países del mundo. Y es lógico, ¿no? Así que en esta ciudad se habla casi todos los idiomas del mundo. En esta ciudad está representado casi cada país del planeta. Ahora, cuando usted va por las calles o va a cualquier oficina, a cualquier ciudad, a cualquier casa, a cualquier lugar de trabajo, a cualquier universidad, es muy común que a ti te pregunten, ¿quién eres tú? Y es una pregunta muy normal para todos nosotros. ¿Quién eres tú? Yo pregunto de una vez, ¿quién eres tú? ¿Qué respondes tú cuando a ti te preguntan, ¿quién eres tú? La respuesta a esa pregunta, ¿quién eres tú?, es tu identidad. Tu identidad. Cuando a ti en tu país te sacan una cédula de identidad, o un DNI, o un ID, todas esas I significan identidad. Cuando tú aquí tienes tu licencia de conducir, ahí dice, ¿quién eres tú? Fulanito de tal, número tal, permiso para tal, vive en tal lugar. Ese eres tú, tu nombre. Tú eres el portador de tu nombre y nadie en el planeta, a menos que tú te llames Pedro Hernández o José Rodríguez, nadie más tiene tu nombre. Nadie más tiene tus dos nombres o tus dos apellidos, los que tienen dos y dos. Normalmente en nuestro país se acostumbra a poner dos apellidos. Eso es lo normal. Hay algunos que tienen uno solo. Y está bien. Pero nadie tiene la conjunción de tu nombre, tu apellido y tu número de cédula. Nadie tiene tu huella dactilar. Nadie tiene tu iris. Nadie tiene la configuración de tus dientes. No es repetida ninguna de esas características porque ese eres tú y tú nada más. Esa es tu identidad. ¿Quién eres tú? Es tu identidad. Muy común en nuestra ciudad, cuando usted va a una embajada, cuando usted va a una universidad o una oficina o cualquier otro lugar, cuando preguntan quién eres tú, inmediatamente, en vez de decir el nombre o quién soy yo, quién eres tú, uno switchea, uno cambia para en vez de decir quién soy yo, empiezan a decir qué es lo que yo hago. Hay una diferencia en quién soy yo y qué hago yo. ¿Quién eres tú y qué haces tú? Normalmente las personas dicen yo soy fulano de tal, abogado de la institución tal y tal y tal, o maestro de la iglesia, de la escuela tal, o pastor de la iglesia tal, o doctor del hospital tal. Ese no eres tú. Eso es lo que tú haces. Pero pareciera que es muy fácil hoy en día cambiar nuestra identidad por nuestra profesión o por nuestra vocación. Es más fácil hablar de lo que yo hago que de lo que yo soy. ¿Están dándose cuenta? Y normalmente la gente pone valor en lo que uno hace y en lo que uno aparenta en vez de lo que uno de verdad es. Ese es un problema de identidad. Las redes sociales explotan esto muchísimo. Porque cuando uno se toma una foto, sobre todo un selfie, se tiene que tomar como 20 selfies, porque en esta salí con los ojos cerrados, en esta salí con la arruga, en esta salí se me ve la nariz grandota, en esta salí despeinado, en esta salí... Y uno busca la mejor foto, la más bonita, para ponerla para que todo el mundo la vea, ¿cierto? Igual cuando uno le preguntan su identidad, ¿quién eres tú? Entonces inmediatamente dicen, yo soy fulano de tal, yo hago esto y aquello y lo otro, yo he hecho esto y me gradué aquí, soy hijo de fulano de tal, etc. Pero ¿quién eres tú? Es tu identidad. Los que están tomando nota, noten de una vez, tu identidad
define tu destino. Tu identidad define tu destino. Ya vamos a hablar de eso más en detalle. Es más, es hasta un pensamiento no solamente filosófico, sino es hasta teológico. La gran herejía del evangelio de la justificación por obras combate con el gran evangelio de la justificación por la fe sola. Y ya lo vamos a hablar en más detalle. Normalmente nosotros, para ir al cielo, solo tenemos que creer en la obra sustitutiva de Cristo en la cruz, que Él nos dio identidad, Él nos dio una posición en Cristo. Pero normalmente uno piensa que va para el cielo por las cosas que hace. Yo soy bueno, yo voy para la iglesia, yo leo la Biblia, yo ayudo a la viejita a cruzar la calle, yo le doy comida a los pobres. Es un conflicto de identidad. Es un conflicto de lo que hago contra lo que soy, de los sustantivos contra los adjetivos. Es un conflicto que no es nuevo. Esto tiene, desde que el mundo es mundo, uno piensa que es más por lo bueno que hago o pienso que soy menos por lo malo que hago. Y no, yo soy lo que soy porque Dios me hizo así. Y eso no justifica el pecado y la sinvergüenzura, pero yo no puedo cambiar lo que Dios me hizo, el papá que Dios me dio, la mamá que Dios me dio, sean lo que sean. La esposa que Dios me dio, los hijos que Dios me dio, el esposo, los tíos, los primos. Yo no decidí eso fue una decisión soberana de Dios. Eso es lo que yo soy. Yo no decidí dónde nacer, cuándo nacer. Eso soy lo que soy. El número de tu cédula, de tu pasaporte, de tu identidad, no lo decidiste tú. Alguien lo decidió por ti y lo que te tocó y para toda la vida, esa es tu identidad. Pero si tú decidiste ser bombero, doctor, abogado, profesor, maestro, músico, lo que sea, esa es tu decisión. Y no es que sea malo, es que no te identifica. Eso no eres tú, eso es lo que tú haces. Diferencia entre lo que eres y lo que haces. Hoy vamos a ver un conflicto de identidades. Un conflicto de identidades. Vamos a ver la identidad de Esther. Vamos a ver la identidad de Amán. La semana pasada contrastamos a Mardoqueo contra Amán. Hoy vamos a hablar de Esther y Amán. Lo primero que vamos a ver es la identidad de Esther. Ustedes deben recordar que en el capítulo 2 a Esther se nos presenta como Hadasa. Ella es la hija de Abihail. Ese es un primo de Mardoqueo. Y Abihail tuvo a Hadasa y papá y mamá murieron. Hadasa quedó huérfana y Mardoqueo la adoptó como su hija y la crió. 16 añitos tendría cuando ella fue raptada de su casa para el harén del rey. Ahora, ustedes saben que en el capítulo 2 también se dice que Mardoqueo le dijo que no le dijera a nadie que ella era judía. Ella tenía 2 nombres. El mismo Mardoqueo le cambió el nombre de Hadasa, un nombre judío, un nombre hebreo, para ponerle un nombre persa, Esther, que recordaba a la reina o la diosa Istar, la reina Babilonia, la reina de la fertilidad, a la reina de las estrellas. Por eso que estrella se dice star en inglés, porque viene de la reina de la fertilidad, Istar. Y esta muchachita ahora ya no se llama Hadasa, sino en su familia nada más, porque públicamente ahora se empieza a llamar Esther. Y a ella le fue dada un nuevo nombre y su identidad cambió. Cuando fue raptada de su casa para ser convertida en una candidata de belleza, ya ella no era judía, aunque era mala practicante, pero ella ahora era parte del harén del rey, el harén pagano del rey. Ya no era una huérfana, ahora era una candidata. Ya no era hija de Mardoqueo o prima adoptada de Mardoqueo, sino que ahora era una colega de las otras 7,000 señoritas que fueron candidatas. Ahora ella ya no era Hadasa, ahora era Esther. Imagínense cómo podía sentirse esa muchachita. Esa prácticamente una niña. ¿Quién soy yo? Cuando me pregunten por mi cédula de identidad, mi pasaporte, yo voy a decir que yo me llamo Hadasa. No, no es Hadasa, es Esther que me llama ahora. Cuando le pregunten quién es tu papá,
¿Qué voy a decir? Mi papá Abigail que se murió, o mi papá Mardoqueo que me crió. ¿Qué voy a decir? Que dónde vivía yo, yo vivo en Susa, porque no me devolví por desobediencia a Jerusalén cuando Esdras y Zorobabel iban para allá. Es un conflicto de identidad, pero a ella le fue dado un nuevo nombre. Ella tenía un conflicto de identidad. Muchos de nosotros también estamos en eso. A nosotros se nos ha dado una nueva identidad. Pero muchas veces, y eso lo digo por mí mismo, no por ustedes, muchas veces amamos al Señor y sabemos todo lo que tenemos que saber para complacerlo, para amarlo y entregarnos por siempre a Él y dedicarnos y satisfacernos y deleitarnos en Él. Pero muchas veces también sabemos que el mundo produce satisfacciones temporales, aunque sea de 5 minutos, y que provocan a la carne vivir en el mundo mientras sabemos lo que hay que hacer para la santidad. Estamos en la lucha, en lo que dice Pablo en Romanos 7, de la carne contra el espíritu. Entonces nosotros también tenemos el mismo conflicto de identidad que tenía Esther en ese momento. Y a ella le fue dada un nuevo nombre. Lo vemos en el capítulo anterior, que ella fue convertida. Ese nuevo nombre, a pesar de que viene de hebreo al persa, esa no es la forma normal de la conversión. La forma normal es al revés. Uno que no es pueblo de Dios es llegado a ser pueblo de Dios. Esther fue al revés, era parte del pueblo de Dios, en ese momento los judíos, ahora fue hecha una del pueblo persa. Pero la conversión que ocurre en el capítulo 4 no es porque le dieron un nombre babilonio, un nombre persa, no. Es porque ella empieza a pensar, wow, primera vez que habla en el capítulo 4 y ella empieza a pensar, bueno, si yo soy del pueblo de Dios, entonces tengo que actuar por el pueblo de Dios. Por la gracia de Dios me dieron una corona, me dieron un cargo, me dieron un puesto en el gobierno y ahora yo tengo que actuar en favor del pueblo de Dios que lo quieren extinguir, incluyéndome a mí. Ahora tengo que actuar. Antes era pasiva, ahora Esther está activa. Antes estaba silente, ahora está hablando. Antes era huérfana, ahora es la reina. Y ese conflicto de identidad tiene su clímax en el capítulo 4, versículo 16, cuando ella dice, si tengo que morir, entonces moriré. Pero yo voy a vivir intentándolo. Y voy a morir intentándolo. Y si me acerco al rey sin haberme llamado, si tengo que morir, moriré. Pero tengo que hacer algo, porque por la gracia de Dios estoy donde. Esas acciones, esas actitudes dan cuenta de que ahora Esther tiene una identidad redimida, una actitud como el pueblo de Dios. Ella está evidenciando que ha sido transformada por el poder de Dios en una hija de Dios. A pesar de que ahora tiene un nombre pagano, tiene una identidad que Dios le ha dado, nueva. Ella está comportándose como una hija de Dios y teme que el rey la pueda decapitar por acercarse al trono sin haber sido llamada. Noten que ella tiene 30 días, según el versículo 4:11, que no había sido llamada por el rey. Y ojo, el rey nunca dormía solo. El rey tenía mujeres de reserva. Pero a la reina no la había llamado en 30 días, según el 4:11. Ahora ella se va a acercar al rey mientras está en el trono. Y si el rey no acerca su cetro, ella teme. Imagínense esa escena. En la película Una noche con el rey la pintan magistralmente. Es una escena de valentía. Una muchacha, pongámosle 20, 21 años, 5 años de casada con el rey, y no lo puede llamar papi, tiene que llamarlo su majestad. Entra al palacio temblando después de 3 días sin comer ni beber. Y esperando que le corten la cabeza, porque ella conocía al personaje. Y ella no iba a ser la primera. Pues, ¿qué pasa? Parece que tanto temor y tanta angustia y tanto expectativa y tanta... Pues simplemente el versículo 5:2, el rey extendió su cetro, ella lo tocó y le pidió, ¿qué es lo que quiere? Este no es como la esposa que llama al esposo mientras está en la oficina, ¿qué quiere? Estoy en una reunión, habla rápido. No, este es el rey que le dice, llegó la reina.
toca la punta del cetro. Ven, siéntate aquí a mi lado. ¿Qué quieres, mi amorcito? Hasta la mitad del trono te daré, hasta la mitad del reino. Pídeme lo que tú quieras, amorcito. Este es un ogro, ¿ok? Este es un ogro. Este es el rey más vulgar, borracho, sinvergüenza que está pintado en la Biblia. A pesar de que no se ve la sangre en sus manos, muchos él lo ha decapitado porque él, en vez de extender el cetro, él retira el cetro. Inmediatamente los guardianes decapitan al que esté enfrente. Este es un ogro. Pero la reina Esther, en el capítulo 1 vemos, perdón, el 2, que era linda. Casualmente era linda. Y cada vez que el rey la veía, se derretía el rey, porque el rey era un bobo por lo bonita que era Esther. Pero esta no es la situación. Esther no se puso el vestido real en el 5.1, no para enamorarlo, sino para hacerle saber que ella estaba haciendo su parte de respeto. Esto fue lo que no hizo Vasti, no se presentó con la corona real y el vestido real. Pero ahora Esther se está presentando con la corona real y el vestido real ante el rey, pero sin ser llamada. Eso era pena capital. Pero sin más ni más, el rey extiende su cetro, Esther lo toca, el rey le pregunta, ¿qué quieres? Y con la voz temblando y muy segura de su identidad y del plan que había trazado con Mardoqueo, entonces, cuando el rey le pregunta, ¿qué quieres, Esther? Hasta la mitad del reino te daré. Esther dice, pues que derogues el decreto, papi. No, ella no dijo eso. Y usted dirá, ¿por qué no le dijo eso de una vez? No, ella le dijo, te quiero invitar a unas arepas. Quiero que vayas esta tarde a un banquete que he preparado para su majestad. Y tráete a Amán. Y el rey, ¿eso es lo que tú quieres? Bueno, allá te voy a decir. Ok. Y Esther hace que el rey vaya. Y el rey otra vez le pregunta ya en el banquete 5.6, versículo 6 del capítulo 5, dice que, mientras bebían vino, recuerden que este es un rey borracho, recuerden que en el capítulo 1 había un banquete de 6 meses, más un banquete para los sátrapas de 7 días más, barra libre, sin ley, todos hombres depravados y derrochados durante 187 días. Mientras bebían vino, eso no servían para nada. Mientras bebían vino, el rey le volvió a preguntar a Esther, ¿qué es lo que tú quieres? Y ahora, lo primero la llamó Reina Esther. Noten que después ya les dice, ¿cuál es tu petición? No le dice Reina Esther, ¿qué te será concedida? ¿Qué es lo que deseas? Aún, otra vez, insiste, aún la mitad del reino, si me pides, te lo concederé. Muchos piensan que ese era un ofrecimiento literal o era una manera de exagerar cualquier pompa o cualquier ofrecimiento real, ¿ok? Y este respondió, bueno, esta es mi petición. Y ustedes esperarían, ahí sí le va a decir que derogue el decreto contra los judíos, ahí sí le va a decir que Amán es un sinvergüenza, ahí sí le va a decir que no maten a los judíos ahí sí le va a decir, ahí sí, mira, ahí sí. Si merezco que su majestad me vea con buenos ojos y si su majestad se digna concederme lo que yo pido y deseo, pues le ruego venir con Amán a otro banquete que prepararé mañana. Pero ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué? Y ustedes dirán, otra vez, más suspenso. Bueno, este suspenso tiene su propósito. Entre el primer banquete y el segundo banquete tiene su propósito. La identidad de Esther ya estaba siendo afirmada. Pero ahora viene la identidad de Amán a descubrirse en las próximas 24 horas. En las próximas 24 horas pasan los eventos que están descritos en el capítulo que viene, en el capítulo 6. En esas 24 horas, entre el primer banquete y el segundo banquete, pasan los eventos que están en el capítulo 6, que no los vamos a ver hoy, sino que los vamos a ver la semana que viene. Ahora, solamente quiero leerles el versículo 1 del capítulo 6. Vean conmigo Esther, capítulo 6, versículo 1.
aquella misma noche, se le fue el sueño al rey. Se le fue el sueño al rey y pidió que le llevaran el libro de las memorias crónicas y que se la leyeran. Bueno, eso pasó esa noche entre el primer banquete y el segundo banquete, pero no le voy a contar más para que ustedes lean la historia y vengan la semana que viene el próximo domingo, el próximo sermón. Mientras tanto, vemos que la identidad de Esther se debate entre riesgo por su propia vida, preocupación por la vida de los demás, humildad en reconocer su posición baja a pesar de que tenía un cargo alto. Noten que ella era humilde a pesar que era la mujer más importante del reino. Ella se debatía también entre el respeto por su ropa real y su corona contra un rey malvado, un ogro, un depravado, un borracho. ¿Cómo respetar a una persona que no se lo merece? Y se debatía también entre la planificación que había hecho con Mardoqueo para estos dos banquetes y para derogar el decreto de Amán mientras rogaba, clamaba por la extinción o la derogación del decreto de la extinción de los judíos. Entonces, todas esas características dan cuenta de que Esther ahora era una hija de Dios, convertida, transformada, sellada, regenerada. Y esta identidad es lo que dicen los proverbios cuando enseñan que Dios da gracia al humilde, pero al altivo mira de lejos. Entonces ahora Esther se está comportando como una mujer humilde y Dios da gracia tanto que el ogro del rey Asuero, en vez de retirar el cetro, lo extiende. Ella lo toca y puede pedir hablar con el rey sin ser llamada. La ley no fue violada, fue permitido el acceso por haber tocado el cetro. Dios da gracia a la humilde Esther, pero al altivo Amán lo mira de lejos. Vamos a ver ahora la identidad de Amán. Amán es un malvado, es un agageo, un descendiente de los amalecitas que quiere extinguir el reino. Pero ante la invitación del rey y la reina, versículo 9, este es el mejor día de la vida de Amán. Este es el clímax de su historia. Toda la vida ha esperado por este día. Vean el versículo 9. Ese día, Amán salió contento y rebosante de alegría. Salió como los niñitos que van saltando y brincando. ¿Por qué? Porque el rey lo había invitado, la reina lo había invitado a un banquete. Y cuando leían la lista de invitados del rey y la reina, el único que aparecía era Amán. Como diciéndole a los demás, no les llevo nada. Él salió contento y rebosante de alegría. Pero, en el versículo 9, pero cuando vio a Mardoqueo que estaba a la puerta del palacio del rey y ni se levantaba, ni se movía cuando pasaba Amán, Amán se llenó de ira. Imagínense, saliendo de un banquete con el rey y la reina, solamente con él de invitado y todos los que los demás veían, miles y miles de personas se levantaban y se arrodillaban cuando pasaba Amán. Y él debería estar feliz, contento y rebosante, pero uno solo le amargó el día. Uno solo, Mardoqueo, le amargó el día. Imagínense cómo estaba Mardoqueo después de unos días de bañarse en silicio, ceniza, de romperse las vestiduras, todo esgreñado, despeinado. Esther le mandó unos vestidos en el principio del capítulo 4, él no los aceptó, después planificó 3 días de ayuno junto con todo el pueblo judío y ahora Esther intercediendo adentro del palacio, pero Mardoqueo fuera del palacio, todo esgreñado, no se humilla ante Amán y Amán se llenó de ira. Sin embargo, versículo 10, contuvo su enojo. Amán contuvo su enojo y se fue a su casa. Más importante que con Mardoqueo en ese momento, bueno, era irle a contar a su mujer y a sus amigos que él había sido tomado en cuenta por el rey, que había tenido un banquete con el rey y que se había tomado 3 selfies y la mejor selfie la puso en el Instagram de @aman.com y ese día era el más feliz de su vida. Y tenía hijos, tenía 10 hijos. Ustedes van a ver en el capítulo 8 que Amán tenía 10 hijos con Ceres, su mujer.
y tenía muchos amigos. Y es más, imagínense los amigos de Amán. Es un milagro que Amán tuviera amigos y esposa. Pero él prácticamente le estaba diciendo, ustedes son muy afortunados de tenerme a mí como amigo. ¿Qué le parece? Yo estaba almorzando, cenando con el rey. No hay nadie más importante en el reino que yo. Y ojo, este es el reino más grande del mundo. Es decir, yo soy la segunda persona más importante del planeta. Todavía América no había sido descubierta. Es decir, amigos, admírenme. Denme likes. Denme follow. Porque ustedes me conocen a mí y yo soy lo máximo. Esta es la identidad de Amán. Él no es definido por lo que es, sino es definido por lo que hace. Su gloria, su fama, su posición, su estatura, su status quo. Eso es lo que lo define a él. Entonces no es una identidad, sino que es una idolatría al poder, a la fama, a la gloria. Él era sediento de reconocimiento. Él estaba ahí justamente porque le gustaba que lo saludaran, que lo reverenciara. Él estaba ahí justamente porque le gustaba que lo temieran. Y le cuenta a su mujer, mira, versículo 12, incluso la reina Esther no invitó a nadie más. Noten la arrogancia en ese versículo. Incluso la reina Esther no invitó a nadie más al banquete que ella había preparado para el rey, sino solo a mí. Este hombrecito es arrogante, por decir lo mínimo, despreciable, por decir un poquito más. Ahora, la identidad de Amán es su idolatría a la fama, al reconocimiento público. Y muchos de nosotros también somos así, ¿saben? No porque Amán es el malo, el malvado de esta historia, no nos identifica a nosotros también. Nosotros también somos sedientos de reconocimiento. Si no, revisa tu corazón cuando tienes pocos likes en una foto en tus redes sociales. Revisa tu corazón cuando nadie te aplaude algo bueno que tú has hecho. O revisa tu corazón incluso cuando te sientes muy eufórico porque te felicitan por haber hecho lo que tú debías hacer. Todos nosotros somos susceptibles a eso. Y peor aún, cuando uno no lo reconoce, está peor todavía. ¿Cómo sabemos que tenemos una idolatría en vez de una identidad? Revisa tus emociones. Revisa tus emociones. Cuando es fácil ponerte bravo, es fácil deprimirte, entonces muy probablemente tú seas idólatra al reconocimiento o al temor del hombre. Vean todo el espectro de emociones que Amán tiene aquí. Versículo 9, contento y rebosante de alegría. Inmediatamente después de ver a Mardoqueo, en ese mismo versículo, se llenó de ira, alegría. Versículo 10, contuvo su enojo y mandó a llamar a sus amigos y a su mujer. En el versículo 11, hace alarde de lo que el rey le había engrandecido y honrado por encima de los príncipes de los siervos. Vanagloria. Versículo 12, la reina Esther no invitó a nadie más, sino solo a mí. Eso es presunción. Versículo 13, pero todo eso no me sirve de nada cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Eso es frustración. Y en el versículo 14 y 15 van a ver que él planifica una horca junto con su mujer y sus amigos. Una horca de más de 20 metros de altura. Dice en nuestra versión contemporánea más de 20 metros. Esos son 75 pies para los que les gustan los pies. Es decir, más o menos del tamaño de la torre de esta iglesia. Ustedes cuando vengan y vean la torre redonda de esta iglesia, esos son 35 metros. Eso es más o menos el tamaño de la horca que preparó Amán para colgar el día siguiente a Mardoqueo el judío. Y ustedes dirán, wow. En esos días no había edificios de 6 pisos. No había concreto, no había vigas, no había grúas. Pero de ese tamaño era su arrogancia, que él quería colgar a Mardoqueo para que todo el mundo desde todas partes de la ciudad lo vieran al hombre que no quiso humillarse ante Amán.
Pero la ironía viene en el capítulo que viene. En el capítulo 6, ustedes van a ver la ironía de lo que pasó, que no se los voy a contar hoy, sino la semana que viene. Pero léanlo en su casa. Ustedes ven el espectro de las emociones: alegría, ira, enojo, alarde, presunción, frustración y malicia. Esas emociones inestables, ¿cómo puede pasar en el mismo versículo de la alegría a la ira? Cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra moderno en ese único versículo hubiera diagnosticado a Amán con el desorden de la bipolaridad. De la ira al enojo, de la euforia a la depresión, en un solo versículo. Entonces, cuando ustedes vean que sus mismas emociones están inestables por circunstancias pequeñas, entonces tú mismo analiza si es probable que estén atacando a alguno de tus ídolos. Porque cuando nuestros ídolos se ven bajo ataque, nuestras emociones se exacerban. Por ejemplo, es común que tú estés alegre cuando en tu cuenta bancaria hay bastante dinero. Es común que tú estés triste cuando no hay dinero. Y eso no revela que el trabajo sea malo, no. Eso lo que revela es que una cosa buena es un ídolo cuando lo ponemos en el lugar de Dios. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Un hijo, por ejemplo, un hijo es una bendición, pero cuando tú pones a tu hijo en el lugar que solo a Dios le corresponde, entonces es algo malo. El sexo, la comida, el trabajo y todas las bendiciones que Dios nos ha dado, cuando lo colocamos en el lugar que solo a Dios le corresponde, algo bueno en el lugar que a Dios le corresponde, es un ídolo. Y Dios tiene el derecho y la potestad de quitártelo. Porque Él es celoso y Él no permite que nada ni nadie ocupe su lugar. ¿Por qué? Porque tu identidad es lo que tú eres, no lo que tú haces. No permitas que tu identidad se vea manchada por los ídolos. Analiza tus mismas emociones cuando tú mismo te portes inestable: ira, enojo, alarde, presunción, frustración, malicia, depresión, alegría, euforia. Cuando tus emociones estén así, revisa si es que están atacando a alguno de tus ídolos. Y arrepiéntete de tu idolatría y ven a Cristo, que es el único que merece todas nuestras cosas buenas y todas nuestras emociones redimidas. La identidad de Esther era ahora una hija de Dios. La identidad de Amán era un malvado, idólatra, un hombre que estaba sediento de fama, de gloria, de poder, robarle a Dios de lo que él es digno. Él quería que lo felicitaran, él quería que sus amigos lo reconocieran como el amigo más influyente que todos han tenido. Imagínense que a ti te invitan a la Casa Blanca, aquí en la calle 16, y te invitan a la Casa Blanca, 1600 Pennsylvania Avenue, y si tú eres un poquito como yo, pues tú vas a tomar 600 selfies. Yo voy a tomarle foto a toda estatua que yo vea ahí, hasta la columna, la parte de abajo de la columna. Y cuando venga el presidente, agárrese, espérese ahí, señor presidente. Y me voy a tomar 1000 fotos y voy a poner en el Facebook para que mis amigos me vean y mi esposa y mis hijos me vean. ¡Wow! Miren, Alejandro está cenando con el presidente. ¡Wow! ¡Qué influyente y poderoso el hermano Alejandro! Ahora la iglesia sí se va a llenar. Yo soy como Amán también. Yo no soy muy diferente, no porque yo sea pastor, no soy tan malvado como Amán. Oren por mi pecado. Oren por mi idolatría, la fama, el poder, el orgullo. Oren porque nuestro Amán interno se mantenga a raya por la gracia del Señor Jesús. Pero también en medio de esta novela que estamos viendo, nos podemos identificar con Esther en algún momento. Sí, es verdad, yo soy una hija de Dios. Yo no tengo hijos. Dios no me ha dado hijos. Y esa es mi identidad. Yo no soy feliz porque Dios no me ha dado hijos. O nadie me quiere invitar a salir. Mi esposo me dejó. Soy soltera. O soy soltero. No tengo novia. No tengo esposa. Eso no es tu identidad. Eso es lo que tú haces.
Tu identidad es que tú eres un hijo redimido de Dios, amado, transformado, y eres libre para ser quien eres, no amarrado por lo que haces. Pero yo soy el abogado tal, el doctor tal, el maestro tal, el profesor tal. Eso no es lo que tú eres. Eso es lo que tú haces. Eso no te identifica. Esther era reina y aún estaba a peligro de muerte. Ella ya no era huérfana, ahora era la reina, pero eso es lo que ella hacía, eso no era lo que ella era. Ella no era Esther, ella era Hadasa. No permitas que lo que tú haces sea lo que defina quién tú eres. Tu identidad determina tu destino. ¿Cómo es eso? Bueno, Esther no hizo alarde de que ella era la reina para que su destino no fuera el exterminio, la extinción. Ella apeló primero a Dios, al ayuno, a la oración, y después vino a meterse ante el rey a interceder. Y esa identidad como hija de Dios, no como reina de Persia, sino como hija de Dios, fue la que permitió que la providencia de Dios, el rey extendiera el cetro y ahora Esther pudiera hablar sin ser decapitada. ¿Están entendiendo la historia? No es casualidad que ella fuera linda, no es casualidad que ella fuera huérfana, no es casualidad que tuviera la edad que tuviera, no es casualidad que no se había devuelto a Jerusalén, no es casualidad que había sido adoptada por Mardoqueo que trabajaba en el palacio del rey, no es casualidad que ella fuera elegida del rey, no es casualidad que el rey extendiera su trono, nada de esas casualidades, sino la providencia de Dios que permitió todo el concierto de estas cosas para que ahora Esther pudiera, tocando la punta del cetro, ahora pudiera invitarlos a un banquete y luego a otro banquete. Dios es el que gobierna todo este tablero de dominó. Y también gobierna este libro y gobierna tu vida. Tu vida no se salen del control de Dios. Tú no pienses que Dios está lejos, que Dios está ayudando a tanta gente que se olvidó de ti. Esta semana pasada, mientras yo preparaba este sermón, me recordaba de algunos de ustedes. Y veía, wow, la hermana fulana está pasando por esta situación, así, asado. La hermana Tamara está en unas camas de hospital cambiándole un marcapaso. Corazón detenido por 15 minutos. Y las circunstancias en la vida de la hermana Tamara no parecieran que Dios está favoreciendo a Esther, sino que está favoreciendo a Amán. El hermano fulano está bajo riesgo de deportación. La hermana fulana acaba de perder su trabajo. La empresa del hermano casi en bancarrota. Negaron los asilos de fulano de tal. Y yo pensaba en algunos de ustedes. Y pensaba que hay una horca para cada uno de nosotros preparándose. Pero Dios controla todas las situaciones. Cuando nosotros pensamos en el preciso momento que vamos a ser decapitados, al entrar en una corte de inmigración, al entrar a hablar con un abogado, al entrar en la oficina de los taxes o al entrar con el jefe mismo, cuando vamos a pensar que somos decapitados, pues Dios extiende su cetro real. Y no porque tú eres bueno, porque tú eres bonito o bonita, sino porque Dios da gracia al humilde. Y sobre todo, hermano, porque el Dios de los cielos extendió su cetro real para que Jesús, tu Señor, tu sustituto, tocara el fondo de la muerte por ti. Vengan conmigo, por favor, al Salmo 110. En el Salmo 110 vemos la escena que recuerda, muchos años antes escrita, la escena que recuerda por qué fue escrita, la escena en la que Asuero extendió su cetro real para que Esther lo tocara. En el Salmo 110 es el Salmo del ungido del Señor, donde todo lo que se habla es del ministerio mesiánico que Jesús ejecutó por nosotros. Jesús cita el Salmo 110 en Lucas 24.
Y en parte de los evangelios Jesús cita este salmo diciendo: palabra del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren cómo sigue diciendo el versículo 2. Desde Sión el Señor extenderá tu cetro real para que domines a todos tus enemigos. Wow. El Señor extendió su cetro real para que Jesús lo tocara y ahora él pudiera tener acceso con nuestro pecado a la muerte, y del trono a la tumba, y de la tumba al trono. Wow. Y eso Cristo lo pudo hacer porque él tenía una identidad divina. Él era nuestro sustituto. Y Dios extendió su cetro de oro a Cristo, y Cristo pudo ser tu sustituto. Pudo hablar en nombre tuyo. Pudo preparar un banquete en la cruz para que nosotros pudiéramos deleitarnos. Y va a estar preparando un segundo banquete en las bodas del Cordero, en las bodas en Apocalipsis, donde toda la iglesia va a estar allí cenando con el Cordero. ¿Vas a estar tú ahí? Entonces ya vemos que Esther tiene una identidad redimida. Amán tiene una identidad idólatra. Pero ¿tú qué identidad tienes? ¿Cuál es tu identidad? Si alguien te pregunta quién eres tú, ¿qué tú le vas a responder? Pues yo soy fulano de tal, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy doctor, yo soy pastor, yo soy maestro. No, eso es lo que tú eres. Perdón, eso es lo que tú haces. Cuando tú pienses en lo que tú eres, piensa en lo que nunca cambiará en tu vida. Por ejemplo, tú eres hijo de tu papá y tu mamá. Eso no va a cambiar. Aunque tu papá no te guste, aunque tu mamá no te guste, aunque ya estén idos los dos o algunos, pues tú nunca vas a dejar de ser hijo de fulano y fulana. Esa es tu identidad. Yo soy hijo de Alfredo y de Sonia. Y aunque me guste o no me guste mi papá ni mi mamá, eso no va a cambiar. Yo amo a mi papá, amo a mi mamá, pero nunca voy a dejar de ser hijo de ella, aunque esté lejos y todavía están vivos, están en Venezuela. Y cada vez que puedo los llamo. Pero eso no va a cambiar. Yo soy hijo de Alfredo y Sonia. Por la gracia de Dios, yo soy esposo de Maribí. Aquí está, y yo espero que ella esté contenta. Y eso no va a cambiar, porque nosotros nos casamos hasta que la muerte nos separe. No, para nosotros el divorcio no es una opción, no es una salida. Haga lo que haga ella, yo la voy a perdonar. Haga lo que yo haga, ella me va a perdonar. Nosotros nos casamos para nunca jamás divorciarnos. Y por la gracia de Dios, yo soy esposo de Maribí. Y junto a ella hemos tenido dos preciosos cachorritos, Rebeca y Benjamín. Y soy papá de Rebeca y Benjamín por la gracia de Dios. Eso jamás va a cambiar. Aunque Rebeca se porte mal, aunque Benjamín se porte mal, pues yo no voy a dejar de ser papá de ellos jamás. Y aunque se porten bien, yo no sé, voy a ser más papá de ellos porque se porten bien. Eso no va a cambiar. Yo soy pastor de esta iglesia, pero eso sí puede cambiar. Mi identidad no está ligada a mi vocación, a mi profesión. Eso es lo que yo hago. Bueno, yo algún día puedo dejar de ser pastor de esta iglesia, aunque no quiero. Pero eso no es lo que yo soy. Mi identidad no está atada a que yo soy pastor de esta iglesia. Eso es lo que yo hago, esa es mi profesión, mi vocación, mi ocupación. Pero mi identidad es que yo soy hijo de Alfredo y de Sonia, esposo de Maribí, papá de Rebeca y de Benjamín, y eso jamás va a cambiar. Pero sobre todas las cosas, por encima de Alfredo, de Sonia, de Maribí, de Rebeca y de Benjamín, yo soy hijo de Dios de los cielos, redimido por la gracia de Dios, mediante fe en Cristo y en Cristo solamente. Y eso no va a cambiar jamás. Eso no es lo que yo hago. No es que yo predico el evangelio, sí, pero yo no soy, perdón, yo no hago el evangelio. Yo soy hijo de Dios y eso jamás va a cambiar. Esa es mi identidad en Cristo. Y haga lo que yo haga, jamás voy a provocar a que Dios me ame más ni me ame menos. Eso no va a cambiar jamás. Mi posición en Cristo fue comprada y sellada en la cruz del Calvario, en la tumba vacía. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? Cuando te preguntan quién eres tú, ¿qué tú dices? ¿Tu número de licencia? ¿Tu número de pasaporte? ¿Tu número de inmigración? ¿Tu número de qué?
No, ¿quién eres tú? Yo soy fulano de tal, yo soy fulana de tal, hijo de Dios, esposo de tal, papá de este, mamá de esta. Eso no va a cambiar jamás, esa es tu identidad. Pero con todo y eso que tú eres, a ti te van a dar un nuevo nombre. Cuando tú llegues al cielo, a ti te van a dar un nuevo nombre. Esa promesa está en Apocalipsis 2:17, cuando a la iglesia de Pérgamo se le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco que tú vives en la ciudad donde Satanás gobierna. Ustedes pueden leer la carta a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2. Pero al que venciere, dice el que dicta Jesús a través de Juan a la iglesia de Pérgamo, le dice: al que venciere, yo le daré un nuevo nombre que está grabado en una piedrecita blanca, que solamente lo conoce quien lo recibe. Pues tú tendrás un nuevo nombre. Ya no te llamarás Esther, ya no te llamarás Adasa. Ahora te va a llamar el nombre que Dios te dé. ¿Cuál será? No me preguntes. Yo no trabajo ahí en la inmigración. Pero te van a dar un nuevo nombre. Y tu nuevo nombre de identidad va a determinar tu destino cuando Dios te deje decir: ven, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese nuevo nombre va a determinar tu identidad y tu destino eterno. ¿Cuál será tu nuevo nombre? ¿Cuál será tu destino? ¿Cuál es tu identidad hoy? ¿Tú eres hijo de Dios? Pues vas al cielo. Pero si tú eres hijo del diablo, hijo de Satanás, pues tu destino no es el cielo. Tu identidad te va a llevar al infierno, porque tu identidad determina tu destino. Si tú eres hijo de Dios, vas al cielo, pero si tú eres hijo del diablo, vas al infierno, y punto. No hay terreno intermedio. Entonces, hermano amado, hermana amada, ve cómo están tus emociones cuando atacan algo. Posiblemente ese sea tu ídolo. Tu trabajo, tu hijo, tu dinero, tus relaciones, tu posición. Ve cómo te sientes cuando alguien habla, por ejemplo: me llegó mi green card. Y tú te sientes triste porque a él le llegó y a ti no. Pues a lo mejor tienes un ídolo. O peor aún, cuando es a ti que te llega la green card, pues tú sientes que ahora eres más porque tiene una tarjeta verde, tienes visa, tienes papeles. Pues tú no eres más, eso no es tu identidad, eso es lo que tú haces, esto es tu ministerio, tu servicio, tu vocación, tu profesión, tu ocupación. Pero lo que tú eres no cambia por tu estatus de inmigración, no cambia porque seas esto o aquello, no cambia por lo que has hecho. El evangelio de la justificación por obras ha sido vencido por la justificación por la fe sola. No es por nuestras obras, no es lo que yo hago que lo que determina si yo voy al cielo o no. Es lo que Cristo hizo por mí lo que determina si yo voy al cielo o no. Es mi identidad lo que determina mi destino. ¿Dónde vas a estar tú en la eternidad? ¿Cuál es tu identidad? Y hermanos, les termino con esto. Nosotros también estamos entre el primer banquete y el segundo banquete. Tal como Esther estaba preparando un segundo banquete, pues el Señor también está preparando un segundo banquete para nosotros. Y vamos a estar nosotros, los redimidos, solo los redimidos van a estar en el segundo banquete. Y ahí no vamos a poder tomar selfie para publicarlo, ¿sabes? Ahí solamente vamos a deleitarnos en la presencia del Rey. Y nosotros, la iglesia, vamos a ser todos juntos la esposa del Rey, la reina. No vamos a ser como Amán, vamos a ser como Cristo. Vamos a ser como Cristo. ¿Tú vas a estar ahí? Estamos entre el primer y el segundo banquete. La semana que viene vamos a ver que esa misma noche al Rey se le fue el sueño. ¿Y qué pasó ese día? Vengan la semana que viene. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que tú nos das de estar entre el primer y el segundo banquete. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias por nuestra identidad en Cristo. Gracias por la bendición que podemos de ser reconocidos como hijos de Dios. Y no por nuestro trabajo, por nuestra vocación, por nuestra profesión, por nuestro estatus inmigratorio, por nuestro status quo, por nuestros papeles. Nada de lo eso nos define. Puede que explique nuestra situación y circunstancia, pero no define
destino eterno. Es nuestra identidad como hijos del Dios de los cielos que define nuestro estado eterno, nuestro destino eterno. Y ya no estamos rumbo a la condenación, sino estamos rumbo a la glorificación. Señor, te rogamos que todos los que escuchan puedan ser llamados hijos de Dios. Y al reconocer que somos hijos del Dios de los cielos, podamos entender que nuestra identidad en Cristo jamás cambiará. Y que no podemos hacer nada para decepcionarte los que estamos en Cristo, pero tampoco podemos hacer nada para que nos ames más, porque nos has amado con un amor eterno y eso nunca cambiará. Pero si hay alguien que escucha estas grandes verdades del Evangelio y no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, rogamos que hoy sea el día, Señor, que pueda buscar, clamar por su identidad en Cristo y pueda reconocer que solo en Cristo somos más que vencedores, solo en Cristo podemos ser salvos. Ayúdanos, Señor, a venir a la cruz cada día, a arrepentirnos de nuestros pecados y a entender que solo en Cristo hay vida eterna. A ti la gloria y el poder, nuestro Señor, quien nos da una mejor identidad. Amén y amén.